Si les parece bien, Doc, podemos arrancar con reforma laboral, ¿no? Sí, podemos empezar por la reforma laboral. Muchísimos cambios. Algunos muy puntuales de lo que afecta a las empresas en el día a día, temas juicios laborales, temas indemnizaciones, se crean fondos. Veo que el gobierno también trata de generar una interna dentro del sindicalismo con algunos cambios bastante interesantes. Que me pareció... ¿Hay interna en el sindicalismo con esta reforma? Sí, porque ahora vas a tener, ahora lo vamos a ver, pero los sindicalismos provinciales e incluso las comisiones locales de cada empresa se pueden desmarcar de la conducción nacional. Entonces, eso va a ser bastante interesante. Ah, ¿sí? Sí, va a ser bastante interesante. Yo creo que, a ver, uno diría, bueno... ¿Cuántos artículos son? No, millones. Son 71 páginas de reformas que cambian la ley de contrato de trabajo, la ley orgánica de la organización de la justicia laboral, o sea, el procedimiento laboral. Sí. Así que hay muchas cosas interesantes ahí. Y además tiene un anexo tributario que, bueno, eso lo vamos a dejar para otro día porque ya tiene más que ver con cuestiones tributarias que con cuestiones laborales. Entonces, para hacerlo un poco más específico y focalizado. Pero si pueden empezar a poner el PDF en pantalla, para que además la gente lo lea, ¿no? Ah, sí, claro. Está bueno que lo compartas. A ver, esto lo escribiste vos ayer. Sí. A ver, tirate un zoom ahí, un poquito más de zoom. Sí, porque creo que nadie lee un carajo acá. Ahí está. Y se puede... Ahí va, bien, aprendieron. ¡Vamos! Bien, aprendieron. Costó un año entero. Gracias, muchachos. Bueno, ahí hay una comparativa, en algunos casos hago la comparativa porque parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Por empezar, en el artículo 21 se reforma que te dice cuándo hay contrato de trabajo, que después viene acompasado por el artículo 22 que te dice cuándo hay relación de trabajo. Y vamos a notar que hay unos pequeños cambios. Por ejemplo, en el proyecto de reforma, en el artículo 21, se saca algo que es bastante interesante. Por empezar... ¿Qué? Ya no se habla específicamente de la ejecución de actos u obras. Se habla sino genéricamente de lo que es la prestación de servicios. ¿Por qué? Lo que pasa en la justicia laboral cuando vos vas a juicio es que cualquier acto que vos hagas es una cuestión laboral ya. Cualquier acto. Ahora lo focaliza en la prestación de un servicio. Ok. Y además le saca los usos y costumbres al articulado, que era como fuente de derecho laboral, que era algo también con lo que se hacía bastante chicle, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los usos y costumbres de la producción automotor? Ponele, por dar un ejemplo específico. Y ahí los jueces empezaban a zarasear y empezaban a inventar usos y costumbres que solo existían en su imaginación. Y esto se saca. Esto se saca también para darle un marco de seguridad jurídica a las empresas. Ok, ahora, a ver, poné el texto. Si querés, lo leo. Okay. A ver un poquito más arriba, que dice el título. Así lo leo completo. ¿Cuándo hay contrato de trabajo? Antes había contrato de trabajo, decía la ley. Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de esta, durante un determinado o indeterminado periodo de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Sus cláusulas en cuanto a la forma, condiciones de la prestación, quedan sometidas a las disposiciones del orden público, los estatutos, las convenciones colectivas o laudos de fuerzas tales y los usos y costumbres. Y ahora la reforma lo que dice es que habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona humana se obliga a prestar servicios en favor de otra persona y bajo dependencia de esta, durante un periodo determinado o indeterminado tiempo mediante el pago de una remuneración. Las cláusulas en cuanto a forma y condiciones de la prestación quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas o los laudos con fuerzas tales. Bueno, por dar un ejemplo concreto, suponete, ¿no? Yo trabajo en una empresa cualquiera, soy administrativo, y a mí se me ocurría que todos los días, después de mi jornada de trabajo, yo tenía que limpiar la cocina del lugar donde trabajo. Okay. Bueno, yo hacía juicio y decía que además también trabajaba como limpieza del lugar, además de administrativo. No. Por uso y costumbre y no por contrato. Exacto, no, por el tema de los actos. Por los actos. El tema de los actos. Esto se saca para que sea más específico. O sea, si vos sos un empleado administrativo, punto. Todo lo que hagas fuera de tu faz de empleado administrativo tareas, no existe. Okay. Entonces vos no podés hacer nada por cuenta tuya. No podés poderte inventar
o ponerte a hacer cosas para después hacer un juicio y ganarlo. Exacto. Claro, y agravar ¿Eso pasa después. hasta ahora? Eso pasa. Se inventaban muchas cosas. Desastre. No, ahora vas a ver que con todos los cambios que se hacen, están muy pensados en los juicios laborales. Muy pensados en los juicios laborales. Pon el siguiente, a ver. Bueno, ¿cuándo hay relación de trabajo? ¿Cuándo hay relación de trabajo? Antes. Habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicio en favor de otra bajo dependencia de esta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen. Y con la reforma va a haber relación de trabajo cuando una persona humana preste servicios en favor de otra persona bajo dependencia de esta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración. Claro. Y ahí abajo un raconto de lo más importante de esto, que es lo que veníamos hablando, que no se habla de ejecución de actos u obras, sino de prestación de servicios. Ok. De esta forma, la ejecución de actos deja de ser un factor determinante. Se limita el servicio que vos estás prestando y no los actos que a vos se te ocurrió ejecutar. Y después, por supuesto, la eliminación de los usos y costumbres como fuente, lo cual era bastante bizarro, en el sentido de que, ¿cómo determinas que es un uso y costumbre con un país tan grande como este? Heterogéneo. Exactamente, tan heterogéneo. Vos pensás que hay actividades que cambian incluso los horarios de provincia en provincia, la forma de trabajar, la idiosincrasia. Entonces, no es todo lo mismo. Un saludo a Marilú, que está ahí en el chat, y a toda la gente también que está comentando en el Grande, chat, que Marilú. está mandando audios. Sí. Un saludo para todos. Que Marilú prometió que iba a venir un día. ¿Ah, sí? Ah, sí. ¿Le quedan 5? Sí, te quedan 5, Marilú. El que quieras la semana que viene. Claro. Qué gran número. Vení, Marilú. Marilú, vení, pero quedan Le 5 mandamos un programas. abrazo. Mirá Es que- una genia. Está sobre la hora. Tic-tac, Marilú, ¿eh? Amo sus informes, lo quería decir. Nada, es una Pues. genia, es una genia. Así que bueno, esto permite también que se pueda determinar con mayor claridad quiénes están incluidos en la ley de contrato de trabajo. Después, otro punto bastante interesante que es la presunción de la existencia del contrato de trabajo. Y acá vamos a ver algunos cambios interesantes en algo que era una práctica bastante usual. Y lo vamos a ver de manera concreta. En el antes se decía que el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. Y la presunción contenida en el presente artículo no será de aplicación cuando de relación se trate de contrataciones de obras o servicios profesionales, oficios, emiten recibos, facturas, ta. Hoy esto es un poco más específico. Ok. Lo que dice es que el hecho de la prestación de servicios en situación de dependencia hace presumir la existencia del contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias y relaciones, eso queda igual. Las presunciones contenidas en el presente artículo no serán de aplicación cuando mediaren contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios o cualquier otra modalidad que comprenda prestaciones de servicios sin relación de dependencia y se emitan los recibos o facturas correspondientes, esto es muy importante, a dichas formas de contratación o el pago se realice conforme a los sistemas bancarios u otros sistemas que determinen la reglamentación correspondiente. Dicha ausencia de presunción se extenderá a todos los efectos, inclusive a la seguridad social. ¿Qué es lo que pasaba hoy? Cualquier tipo que vos agregabas un contrato de locación de obra, por ejemplo, eso no se lo conoce así, pero vos llamás un plomero. Vos Sí. llamás un plomero. O llamás un albañil. Te iba a hacer una obra larga, un mes. Ok. El tipo, por ese mes, a lo mejor te hacía un juicio laboral diciendo que vos seas su empleador. ¿Entendés? U otra cosa que pasaba bastante de forma muy frecuente es... Y además no podías hacer un contrato Pero- por un mes de trabajo. Claro, eso iba a decir. ¿Cómo? No, claramente En no. relación de dependencia. Claramente no. Pasa que después... Podías hacer un monotributo, una cosa así, Claro, sí, se pero les si pide no, no. factura. Lo que pasaba después es que, no, ¿sabes qué? Yo no estuve ahí laburando un mes, yo estuve laburando un año. Te inventan testigos, ¿viste? Era un quilombo. Es un delirio. Sí, pero son cosas que pasan. De hecho, tenemos en este momento 750.000 juicios laborales abiertos en todo el país. Y ahí hay que Digo, apuntar también a es- los caranchos, ¿no? Obviamente. No, Pero ¿qué perdón. pasa? ¿Cómo? Colegas. Para. 750.000. Sí. De toda población laboralmente activa, aproximadamente entre blanco y negro, poner que son 16 millones de personas, más o menos. Por redondear, bueno, 750.000 juicios laborales hay abiertos en este No puede momento. ser. Los que todavía no tienen sentencia definitiva, digamos. No, sí puede ser. ¿Y ahí qué hay que De hacer? hecho, los edificios de los juzgados laborales acá de la capital federal están con riesgo de Sí. derrumbe, para que te des una idea, de la cantidad de papel que hay por los Sí, sí, juicios. sí. Y eso no lo es había joda. escuchado. Pero ahora vamos a ver ¿Eso qué se puede hacer? ¿Se puede hacer tipo lo que se hace una exoneración de juicio? No sé, un... El gobierno va a intentar hacer algo que si sale,
Boludo, un decreto del presidente que diga cómo no es como un indulto. ¿Cuál sería la figura? ¿Habeas corpus? No. No, ¿Indulto? estás pensando en una especie de amnistía. Claro, una amnistía, eso, una amnistía. Así. Una amnistía. Desaparecen los juicios laborales abiertos hasta ahora y que arranquen de vuelta. No, lo que se se va a intentar hacer algo todavía más atrevido. Y ¿sí? ahora lo vamos a ver. O sea, ¿Más jugado? realmente... Sí. Che, muy buena la medialuna de Sago. Sí. Muchas gracias a Sago, Gracias, Sau. que nos acompaña nuevamente en la trinchera. Realmente se hizo una industria de esto. Sí. Bueno, y algo que pasaba frecuentemente es que a lo mejor vos celebrabas un contrato de locación de servicios, cualquiera sea, y como tenías 5 o 6 facturas correlativas, a lo mejor porque no tenías a otro a quien facturarle, el tipo te decía, no, ¿sabes qué? Esto es una relación laboral encubierta, te voy a hacer juicio y te lo voy a ganar. Bueno, ahora los contratos de locación de servicios no van a ser plausibles de ser considerados como una relación laboral porque lo que te dice la ley ahora es que específicamente no se va a considerar una relación de trabajo a esa situación. Entonces, si se emiten facturas o recibos por la prestación de servicios, no hay relación laboral directamente. Y la ley lo aclara específicamente. Algo que pasaba también bastante seguido... Muchachos, los que están del otro lado, vayan comentando, mandando sus audios y dejando sus me gustas. Esto no lo van a ver en ningún canal de televisión. Literalmente en ningún canal de televisión, ni de radio, ni de streaming te van a contar el antes y el después del ámbito laboral con los cambios que propone la reforma laboral que mandó el gobierno. No está en ningún lado. O sea, esto no está en ningún lado. Y al mismo tiempo te van a meter miedo y confundir y demás. Te van a decir así por arriba, más o menos, de qué se trata, pero no te van a contar esto. No, de hecho, este pequeño informe y resumen que hice ya está circulando entre varios diputados, para que te des una idea. Porque es mucho más simplificador. ¿No? Digamos, son los ejes fuerza, si bien hay muchísimos cambios, creo que estos son los más trascendentales y los que más van a implicar cambios en el día a día de la gente y de las empresas. Bueno, después también se habla en la reforma del artículo 31 de la responsabilidad solidaria entre empresas, y para dar un pequeño ejemplo, viste que muchas veces hay empresas que son contratistas, por ejemplo, empresas de limpieza, que a su vez le brindan servicios a otra empresa. Son tercerizadas. Claro. Exactamente. Que tercerizan. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa hoy? Hoy va un empleado cualquiera, ponele que tiene un conflicto laboral, válido o no, pero cuando hace el juicio se lo hace a todas las empresas que están involucradas. Claro, ponele, yo tengo un galpón y el DOC tiene una empresa de limpieza. Entonces, yo le contrato al DOC el servicio de limpieza y el DOC subcontrata a gente para limpieza y lo tengo tercerizado, digamos, a través del DOC el tema de la limpieza. Y después agarra un empleado del DOC y le mete juicio al DOC y a mí. Exactamente. Por algo que yo en relación laboral no tengo que ver, porque yo tercericé eso. Exactamente. Eso es lo que sucede hasta hoy. Eso es lo que sucede hasta hoy, y con la reforma esto cambia. ¿Por qué? Porque solo va a responder la usuaria real del servicio por lo que se reclama. Solamente la empresa que tiene la prestación real, material de ese empleado es la que va a tener que responder. También se aclaran lo que son los deberes de control de la subcontratación. Esto es aire fresco tanto para la empresa que terceriza como la empresa justamente tercerizadora, digamos, la empresa que justamente tiene servicio de tercerización, porque va a generar más incentivo a que la gente tercerice. Claro, exactamente, porque si no, ¿cuál era el punto de tercerizar? O sea, claro, no había punto en tercerizar, porque vos tercerizás y lo único que te saca encima es la parte administrativa, porque la parte legal te la ponía igual. Exactamente, si me puedo hacer el juicio, para eso lo contrato yo. Claro. ¿Me entendés? Digo, va a haber un auge muy importante de empresas tercerizadoras, lo cual es muy, muy positivo en ese sentido. Y también algo bastante interesante que marca acá la norma es que también se acaba la aplicación analógica de convenios colectivos fuera de su ámbito. ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo? A lo mejor el tipo era un personal de maestranza, ¿no? Tipo de limpieza, tiene su propio convenio colectivo de trabajo. Ahora, si la empresa se dedicaba, por ejemplo, no sé, a producción de software, le aplicaban el convenio más favorable de los dos, aunque el tipo no tuviera nada que ver con la producción de software. ¿Me entendés? Bueno, eso se acaba. Va a aplicar específicamente el convenio para el cual fue contratado y por el cual presta tareas. Digo, no va a haber más delirios de ese tipo. Y eso pasaba mucho, porque, por supuesto, por ejemplo, un personal de limpieza va a cobrar más una indemnización laboral aplicando el convenio colectivo que tienen ellos como maestranza o aplicando el convenio colectivo que tienen los gerentes de banco. Y es 2 más 2, muchachos. Es 2 más 2. Entonces siempre iban por el más favorable. Y así se complicaba mucho la existencia de las empresas. Otro cambio muy importante va a ser la registración del trabajador de aquí en adelante.
Hoy implicaba que registrar a un trabajador, y acá te lo dice específicamente, deberán llevar un libro especial registrado y rubricado en las mismas condiciones que se exigen para los libros principales de comercio, o sea, los libros contables. Tenías que tener un libro específico en formato papel con toda la documentación del tipo. Además, en algunas actividades también tenías algunas complejidades que eran la doble registración. Por ejemplo, en lo que es empleado de la construcción, que tienen un registro específico por la actividad, además del registro específico que te exige la ley de contrato de trabajo, entonces vos tienes que registrarlo 2 veces. Un quilombo administrativo bastante interesante. Todo burocracia. Sí, no, insoportable. Y ahora, con los cambios, lo que crea esta ley, esta reforma, es un registro laboral digital que queda bajo la competencia del ARCA, que reemplaza los libros y rúbricas bajo un sistema único. Es decir, ya no va a ser necesario que vos lleves un libro en papel, en formato físico, que además después te lo pedían en los juicios laborales. Y a lo mejor ese libro, no sé, se prendía fuego, se manchaba, pasaban los años y lo tirabas a la basura. Esto es mejor para el empleado. Es mucho más práctico. Pero para el empleado además, porque se garantiza de que el contrato que firme lo va a tener ARCA, va a estar, digamos, en el sistema y no tiene que depender de que su empleador el libro lo pierda o lo moje. Fiscalizado por el Estado en formato digital. Directamente. Ya está. Además, información que ya tiene ARCA tuya, o sea, no es que hay que inventar algo nuevo. ARCA ya tiene tu información, vos ya pagás impuestos. Exactamente. Entonces, si vos sos un empleado registrado, lo que vas a ver ahora es que vos vas a entrar al ARCA con un número de identificación y vas a poner tu contrato y va a estar todo debidamente registrado. Obviamente esta información que va a estar subida en el ARCA a partir de ahora va a ser válida para todos los organismos públicos, para la justicia, entidades administrativas, para todo organismo público, vale para todos. Tienen la misma validez. Y como les decía, también se elimina esta necesidad de hacer trámites y dobles registraciones, como ocurre en algunos rubros, por ejemplo, con el ejemplo que daba de recién de la construcción, por ejemplo. También hay algunos cambios de formas y modalidades de trabajo, y esto es bastante interesante para analizar. Artículo 66. Sí. El empleador está facultado para introducir a todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación de trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esta facultad. ¿Qué era irrazonable? Bueno, eso lo determinaba un juez hoy. ¿Qué era razonable o qué no? Exactamente. No te decía... El dueño de la razón era el juez. Exactamente. Sí, él te decía... O sea, la ley dejaba el criterio de la razón al juez. Exactamente. Por ejemplo, si una empresa es una empresa de producción y distribución de whisky, de pronto cambia de rubro y dice, no, ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar a las autopartes. Si se pone a fabricar autopartes, el juez te podría decir, che, mirá, eso no es razonable. No lo puedo hacer. No podías elegir sobre tu negocio. No podías elegir sobre tu negocio. Si Liliana, en vez de hacer ventiladores, se ponía a hacer misiles, el juez podía decir, no es razonable. Exactamente. ¿Por qué? Porque afectaba a los trabajadores en sus conocimientos y en sus tareas. Que a todo esto Liliana debería hacer cohetes. Sí, ¿sabes que sí? Me gustaría. Tiene muy buenos ventiladores. En vez de apretar el botón para prender las aspas, apretar el botón para que salga... Las batidoras son buenas también. Liliana debería hacer cohetes. Ahora, con la reforma, el empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación de trabajo, en tanto esos cambios no alteren modalidades esenciales del contrato ni causen perjuicio material ni moral al trabajador. Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo al trabajador previa intimación y si ésta fuera desoída, le asistirá la posibilidad de considerarse despedido sin causa. Antes también lo que pasaba era, por ejemplo, cambiaba el lugar de asiento, por ejemplo, de una empresa, se mudaba, de La Matanza a Marcos Paz, y el tipo te decía, no, ¿sabes qué? Me considero despedido. Y despedido sin causa, por supuesto. Eso significa que la indemnización va a ser muy, muy, muy cuantiosa. Bueno, este criterio ya no va a ser tan discrecional. Ahora va a tener que probarse una afectación concreta a lo que es los derechos del trabajador. Entonces se priorizan las necesidades inmediatas del sistema de negocios de la empresa. Ese pasa a ser el eje. ¿Cuál es el sistema de negocios de la empresa? ¿Puede cambiarlo? Bueno, ahora sí, sin tener que sufrir consecuencias mayores. El empleado no va a poder considerarse despedido por cualquier razón, sino que va a tener que justificarla en la medida que le genere un perjuicio real y comprobable. Por ejemplo, en un cambio de locación, y si vos me decís, se muda, no sé, a 60 cuadras, 100 cuadras, y más o menos lo mismo, te tomás un bondi y llegás. No es que vos vas a poder hacer quilombo y decir, che, mirá, esto es muy agraviante para mí, es muy lejos, me considero despedido. No vas a estar tan así. Ahora tenés que comprobar que existe una afectación real. Por ejemplo, qué sé yo, vos sos un empleado de una empresa de fábrica, no sé, fabrica vidrio.
y vos estás instruido para fabricar vidrio y de pronto cambia la fabricación de misiles y vos no sabes absolutamente nada y bueno, puede llegar a haber una afectación moral pésimo, ahí, pésimo, pero, entonces, pésimo, no banco. Pero rechacen la reforma laboral. No, pero pará, porque también hay una reforma específica en la ley que garantiza la formación y educación del empleado. Ok. Entonces, si vos lo formás... O sea, si la empresa dio el curso, no se puede quejar esa persona. Exactamente. Ok, bueno. Si vos formás, se había enojado ya, Nico. Bueno. Pero si vos formás al empleado, Catolero, le sacás aprueben la reforma laboral, entonces. le sacás Pero- una herramienta de extorsión, si se quiere. Y también se elimina el criterio amplio en favor del trabajador en cualquier circunstancia, como determina el artículo 68. Ya no es lo que se le ocurra al trabajador en cualquier contexto o circunstancia, sino que ahora es un poco más restrictivo. La afectación tiene que ser real, material, y también implica muchos cambios en lo que hace a los montos indemnizatorios, como vamos a ver un poco más adelante. Después también hay cambios en el despido anticipado, en el contrato laboral a plazo fijo. Se eliminan algunas exigencias. Despido anticipado, contrato a plazo fijo, artículo 95. Exactamente. No los voy a leer porque son bastante largos, tanto el antes y el después. Sí, pero resumilo si querés. Pero concretamente lo que hace es, ¿qué es lo que pasaba? Que es lo que les comentaba recién. Cuando vos resolvías anticipadamente un contrato a plazo fijo, corrían las máximas de derecho civil dentro del derecho laboral. Eso significaba que vos podías reclamar rubros naturales de derecho civil en el ámbito laboral, como por ejemplo un lucro cesante, un daños y perjuicios, un daño moral incluso por haber sido despedido de manera anticipada, lo cual era completamente irrisorio, porque vos de pronto, no solamente porque son montos difíciles de cuantificar en dinero, porque no existen fórmulas a la hora de determinar los daños civiles en esos ámbitos en particular, porque son más de la psicológica del tipo, y eso hacía que los montos indemnizatorios se te fueran a la estratosfera. O sea, de pronto, por una resolución anticipada, el tipo te hacía un juicio por lucro cesante, daño moral, daño psicológico. Vos decís, flaco, esto es inchequeable, número uno, y número dos, el número se te inflaba hasta la estratosfera. Bueno, esto se elimina la injerencia de los principios de derecho civil, Ok. ya no rige más en este apartado en particular, lo cual acota la indemnización subsistiendo lógicamente la indemnización natural por el despido, ¿no? Que eso es materia del derecho laboral y no del derecho civil, lo cual está bien. Digo, si a vos te despiden sin causa, tenés la indemnización propia del derecho laboral sin que ya puedas meter delirios místicos del Claro, derecho civil. Perfecto. Perfecto. Una locura. Después también hay cambios en lo que hace a los beneficios sociales y el salario, y esto es muy importante porque vamos a ver que después además se hace un añadido muy, muy interesante, se escribe un artículo nuevo, pero se define de forma clara y precisa qué es salario y qué no. ¿Qué rubros van a ser considerados salario y qué no? ¿Qué es lo que pasaba hoy, por ejemplo, en el marco de un juicio laboral? Muy importante. Suponete, empleado gastronómico, el ejemplo prototípico. Vos prestás tareas de mozo. Servís a la gente, levantás la mesa, la ponés, pa. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el eje de discusión? La propina. Sí. Los tipos te pintaban a la propina como parte del salario. Ah, entonces entraba en la cuenta de la indemnización. Exactamente. Entraba en la cuenta de... Ahora, ¿qué pasa con esos rubros? En general cobran más de propina que de sueldo. Entonces, a la hora de hacer el cálculo indemnizatorio, el número se te iba a la mierda. Y poner que era un tipo que a lo mejor en blanco cobraba, para dar un ejemplo, no sé, 900.000 pesos y te terminaban tomando como sueldo normal y habitual 2 millones de pesos. Eso hacía que se te multiplique la indemnización de Por manera exponencial. Casi sí, por dos directamente. ¿Entendés? Exactamente. Entonces, acá la ley aclara específicamente que esto ya no ocurre más. Y agrega un artículo que es el 104 bis, que hoy no existe en la ley, que te dice cuáles son esos otros componentes remunerativos. Y mediante la negociación colectiva de actividad, rama, región, acuerdo de empresa y o mediante acuerdo individual o decisión unilateral del empleador podrán incorporarse por encima de los salarios y o conceptos de pago de carácter obligatorio otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables, considerando para ello tanto el mérito personal del trabajador como aspectos propios de la organización. La incorporación, modificación y conservación de dichos componentes transitorios y variables podrá ser realizada por las partes o decisión individual del empleador con la frecuencia
que ellos determinen sin que puedan resultar de aplicación a su respecto la continuidad tácita, la ultraactividad ni la costumbre cualquiera fuera el tiempo transcurrido en su mantenimiento y aplicación. Entonces se define de forma clara y precisa qué es qué es salario y qué no. Las propinas, como les decía, dejan de ser salario a todos los efectos, lo cual es muy importante. Se precisan los conceptos de remuneración normal, habitual y mensual para calcular la indemnización. Esto es algo que antes no se especificaba, era parte de la doctrina. Escribían los estudiosos de derecho qué es normal, qué es habitual, a la hora de analizar esto de manera específica. Y se mantiene la regla de un salario por año, pero con parámetros claros que evitan que los jueces consideren salario a cualquier ingreso que perciba el empleado aún estando fuera de lo que se considera salario. Y acá estamos hablando también premios especiales, ¿no? Un mes veo que la empresa fue muy bien, los tipos laboraron muy bien, se me ocurre poner un premio. Bueno, toma, va premios. Sí, incentivos. 5 palos para cada uno. Bueno, eso funciona ya como incentivo y no como salario. Un juez no va a poder considerarlo como parte del salario a la hora de hacer un cálculo indemnizatorio, cosa que sí pasaba frecuentemente, por ejemplo, en los trabajos a comisión. Que ahora los empleadores van a tener más incentivos a dar premios, por lo cual se van a beneficiar los empleados. Exactamente, e incluso van a poder negociarlo mano a mano. Mirá, vos sos un gran empleado, tomá esta guita, no se va a poder venir a ofender el otro porque dice, pero ¿por qué yo no lo cobro? Bueno, eso también genera competencia. Exactamente, vos vas a poder decirle, bueno, porque no sos tan productivo. ¿Qué pasaba hoy? Pero tengo ganas, le puedo decir. O también, incluso, tipo, no se me canta el forro de los huevos. Entonces, el tipo que hacía, ¿sabes qué? Esto es una discriminación, ahí le aumentaron el salario, a mí no, voy a juicio y lo gano. Claro, ahora ya no más. ¿Me entendés? Me encanta, me gusta este cambio. No, sí, por eso te digo, son muy interesantes estos cambios que se están planteando hasta acá. Antes de seguir con el próximo, Cocos te da la libertad de manejar tu dinero como quieras en una app 100% integrada. Elegí dónde y cómo invertir: dólar, acciones, cripto, CDRs, fondos comunes de inversión a las mejores tasas de mercado. Usa la plata que está generando rendimiento para pagos con la tarjeta Cocos. Cocos, descarga la app y simplifica tus finanzas. Bien. Además te cuento una cosa, Doc. A ver. Los mejores helados llegan a carajo. ¡Apa! Helados Kirchen. Ofrece una línea integral de helados para distribuidores mayoristas, heladerías, restaurantes y servicios de catering. Granel, envasados, paletas, baldes, moldeados, todo lo que la operación necesita, con calidad constante y logística confiable todo el año. Muchas gracias a Helados Kirchen. ¿Cómo dar por un heladito con el calor que hace acá, no? Tremendo, Eso tremendo. iba a decir, hoy está para helado. Sí. Voy a cambiar de tema, Doc. Sí. ¿Tu perro muerde los muebles y destroza cosas o hace pozos en el jardín? Hace todo eso. ¿Estás a full trabajando todo el día y no tenés tiempo para sacarlo a pasear? No tanto como a él le gustaría, sí. Mirá vos, bueno, ¿te vas de vacaciones y no tenés un lugar de confianza donde dejarlo? Sí, también. Bueno, quédate tranquilo que para todo eso está Cooper. Ellos cuentan con entrenadores certificados y con años de experiencia en el rubro canino. Visita su página en cooperpetcare.app y ahí vas a poder solicitar servicios de entrenamiento, paseos y guardería. Bueno, espectacular, Promo. Muchas gracias por el dato. Cooper, abrazo. Cooper, abrazo. Me gusta el Cooper, abrazo. Me gusta el Cooper, abrazo. Antes de continuar, les traigo la recomendación de la semana de parte de nuestros amigos de Libertarios. Estoy. ¿Están buscando zapatillas de vestir para ir al trabajo o incluso usarlas en sus salidas? El modelo Friedman es una excelente elección. Elaboradas 100% en cuero vacuno y la suela está pegada y cosida. Bueno, así que... Ya saben, amigos, si quieren seguir financiando a la derecha, tienen ahí a Libertarios Store y tienen el cupón, además, Trinchera 5, para tener 3 cuotas sin interés, envíos a todo el país y un 10% de descuento adicional pagando por transferencia. Gracias a los amigos de Libertarios Store. Me parece que se comieron ahí un clip. Somos Libertarios, la marca de la Argentina. Bueno, gracias a los amigos de libertariosstore.com, a Google la producción, pero bueno, no pasa nada, gracias a los amigos de Libertarios. Me operaron justo. En este momento, mirá, yo te voy a contar una cosa, Libertario. Yo ahora de acá me voy a la jura del Teniente General Presti como Ministro de Defensa, en Casa Rosada, y los zapatos que uso son los de Libertarios. Como Dios manda. Claro que sí. Como Dios manda. Claro que sí. De hecho, son muy lindos, yo los vi. No, sí, ahora me voy a Muy comprar lindos. porque además... Andan de primera. Los míos se me fueron gastando, además ya tengo que comprar. No tuve tiempo en todo el año para hacer nada, además espectacular que me lo mandan a mi casa.
Listo, ya está. No hago nada. Nada. No, es excelente. Entro a la página, pago y me llega. Con esos son mis zapatos. O sea, tengo Además, me un dijeron par de que son zapatos negros y son esos. Me dijeron que son cómodos posta. Sí. Y Son facheros. Buenos, son Ah, buenos. no, sí, la verdad facherísimos que sí. son. Facherísimos Muy buenos, son. muy buenos. Manden audios 11 35 21 09 45. Doc, sigamos. Bueno, jornada de trabajo, artículo 197 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cambios bastante interesantes. Concretamente, para ir avanzando... ¿La jornada de trabajo se extendió a 18 horas por día? No, ¿sabes que no? Ah, ¿no? No se extiende la jornada de trabajo, no deja de ser de 8 horas, no se reduce, no se amplía. Lo único que se elimina es el criterio de 12 horas de descanso entre jornada y jornada, porque si entre empleador y empleado se ponen de acuerdo y necesita aumentar la producción o lo que sea en un momento determinado, lo pueden hacer. Ya no puede venir el empleado y decirte, ¿sabes qué? No, porque acá el convenio me dice... Claro, habrá un acuerdo entre partes. O incluso el empleador, tipo, muchas veces ni siquiera se le cruzaba por la cabeza ofrecerle esa propuesta porque... hasta ahora funcionaba 12 horas entre jornada y jornada. Exactamente. O sea, yo termino la misa a las 11 de la noche y yo supuestamente hasta las 11 de la mañana no puedo trabajar. Sí. En algunos rubros eso tiene un penalti. Apurate, Proman. Es ahora. Es ahora. Es ahora. Claro. No tenía ni idea de esa regla, mirá. Sí, en Mirá qué algunos rubros, interesante, metero. ¿Viste? cuando laburás en menos de las 2 horas, te pagan un extra. Es un penalti en algunos rubros. Ah, Sí. mira. Sí, Sí. porque necesitas las horas de descanso. Qué bueno tenerlo en cuenta a partir de ahora. Bueno, ¿cuándo se aprueba esto, Doc? ¿La semana que viene todavía tengo tiempo? Y hay que apurarse. estamos muy jugados con los tiempos. Pero bueno, se elimina este criterio de 12 horas de descanso entre jornada y jornada. No significa que no se respete la salud del empleado. De hecho, la norma reformada dice específicamente que hay que atender a la salud y la necesidad de descanso del empleado. Lo que te dice acá es, si en un momento en particular vos, como empresa, necesitas producir más, podés arreglar con tus empleados para que trabajen un poquito más, pagarles, por supuesto, un plus, un extra. Yo tuve eso. Cuando trabajé en comercio, trabajaba en un shopping, un local de ropas, y en las épocas de Navidad laburás. No parás. Exactamente. Y te decían, de hecho, bueno, estás todo el día. vas a descansar menos, pero si yo te pago más, venís al otro día tempranito. Digo, sí, Es que es un incentivo para justamente para poder ir surfeando bien todas las situaciones comerciales de la empresa. Y está bien. Digo, si en un momento producís más y el empleado tiene ganas de elaborar un poco más para llevarse más guita, lo puede hacer. No es que va a venir un sindicato a romperte las pelotas o un tipo a hacerte juicio. Entonces eso cambia. Después, empleador y empleado podrán pactar las jornadas de trabajo que más les convenga a ambas partes, siempre con acuerdo expreso y voluntario. Tiene que estar volcado por escrito con la firma del empleador y el empleado. Si ellos pactan una jornada de 12 horas porque se les canta el culo, lo pueden hacer. No hay coacción, hay voluntad de hacerlo. ¿Entendés? De hecho, en algunos rubros se trabaja 12 horas. Sí. En muchos rubros se trabaja 12 horas. Está normal, está previsto. También se delimita mejor el régimen de horas extra y posibilita la creación de un régimen de horas extra, bancos de horas o cualquier otro mecanismo que permita que el empleado reciba una compensación por las tareas prestadas. Es decir, el control va a ser mucho más riguroso, a vos te permite decir, bueno, qué sé yo, tengo esta cantidad de horas extras para laburarlas, ¿quién las quiere? Claro, necesito que alguien cumpla ese trabajo. ¿Quién quiere hacerlo? Exactamente. O sea, tenés la libertad de elegir. Exactamente. Entonces pone, qué sé yo, quedan 15 horas extras para cubrir un tipo y dices, che, ¿sabes qué? Te las meto en 3 días. Listo, ya está. Queda registrado, firmado por ambas partes. Y lo vas a cobrar. Y lo vas a cobrar, por supuesto, como corresponde. Y también se permite que trabajadores y empleadores puedan acordar prácticas laborales que beneficien a ambos, como vacaciones fraccionadas, salarios más flexibles, pagables en pesos o en dólares, y también se amplían los medios electrónicos disponibles para el pago del salario, que eso se va en otras partes del articulado, lo cual es espectacular. Digo, che, mira, estoy teniendo un problema de liquidez, en Argentina no hay pesos, porque Javito no imprime, me estoy volviendo loco, ¿te puedo pagar en dólares? Sí, vengan los dólares, ¿me entendés? Digo, se puede hacer sin ningún tipo de problema, cuando antes la obligatoriedad iba por otro lado, iba por el lado de los pesos. Bueno, ahora si se acuerdan, no sé, dólares, euros, patacones, lecop, lo que vos quieras, ¿acordás? Adelante. Ok. Eso es espectacular, es sinceramente espectacular. Y la verdad que es libertad, o sea... Pero claro, o sea, ¿qué es eso de imponerme a mí? Ni siquiera los cabezas de toalla se van a poder quejar. No. Si quieren hacer un servicio a cambio de 2 cabras, lo van a poder hacer. Sí, exactamente. Literalmente. Exactamente, se la van a poder atender como a ellos les gusta. Libertad total. O sea, sí, exactamente. No hay excusas.
No, nada, Excelente. cero. Doc, un pequeño paréntesis. Sí. Preguntan mucho acá la O gente. sea, si yo quiero que me paguen en munición de 9 milímetros, Sí, se puede. Y se Me puede. pagan en munición de y nueve- se, munición de nueve se va a milímetros. poder en serio. Se va a poder en serio. excelente. sí. Sí, Sofi, perdón, te interrumpí. No, no pasa nada. Pregunta la gente si este archivo después puede estar en algún lado Yo subido. después- sí, yo después Porque lo subo. Son varios los que preguntaron. Sí, después lo subo. Me pido en diputados, imagínate. Claro. Bueno, se elimina el preaviso para el periodo de prueba. Es el artículo 231. Se elimina directamente. Exactamente. Antes en el periodo de prueba tenías la obligación de dar un preaviso de despido de 15 días. Eso hoy no existe más. Es para simplificar un poco el proceso, porque si está en periodo de prueba, ¿para qué carajo tenés que preavisarle que está despedido? Digo, si no funciona, no funciona. Andate hoy. ¿Por qué tengo que esperar 15 días? Tal cual. ¿Me entendés? No tiene más mínimo sentido. Así que eso se elimina. También hay cambios en indemnización por antigüedad o despido, del artículo 245. Esto bastante interesante también. Y vamos a ver los puntos más importantes. Se mantiene el criterio de un salario por cada año de servicio o fracción. A estos artículos ya no los pegué porque eran páginas enteras. No tenía Ok. sentido. Pero se mantiene un salario por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses. Se mantiene ¿Qué? un salario por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses. Exactamente, Ok. que eso es lo que viene pasando hasta hoy. Ok. Se elimina la distinción para los trabajadores a comisión o con salario variable, que ellos tenían una condición más gravosa. Para ellos contaba como salario la fracción de 6 meses y no la de 3. Bueno, ahora se iguala para todos, de modo tal que nadie pueda protestar. Se entiende como un... y acá te dice qué es remuneración, qué es habitual y qué es normal. Se entiende como una remuneración a la devengada y pagada en cada mes calendario, por cuanto no tendrá incidencia en los conceptos de pago no mensuales como el sueldo anual complementario. El aguinaldo ya no es parte del salario a la Ok. hora de contabilizarlo en un juicio laboral, como monto indemnizatorio. Ok. Vacaciones, premios que no sean de pago mensual, etcétera. Sigue Los existiendo incentivos igualmente que la decía figura del recién. aguinaldo. El aguinaldo sigue existiendo, se sigue pagando. Lo que no hace es contarte a vos como base de cálculo Ok, para la indemnización. ok. Porque eso te inflaba mucho también el número indemnizatorio. Pensá que es un sueldo más. Sí, es el sueldo ¿Entendés? 13, digamos. Tal cual. Exactamente, entonces era un montón a la hora de indemnizar. También se define como habitual a estos fines aquellos conceptos devengados como mínimo 6 meses en el último año calendario. También la normalidad, es increíble que tengamos que definir qué es normal, pero bueno, lo tuvimos que hacer porque si no los juicios laborales ya estaban totalmente desmadrados. En el caso de conceptos variables, como ser premios mensuales, horas extras, comisiones, etcétera, el promedio de los últimos 6 meses o el del último año si fuera más favorable al trabajador. Obviamente las horas extras y las comisiones por ventas, por ejemplo, que son añadidos a tu salario básico, que ya están pactadas de antemano, eso sí cuenta como parte del De la cálculo indemnización. indemnizatorio porque hace a tu salario habitual, Sí, en sí, definitiva. sí, sí. Está bien, depende de tu productividad, pero lo cobras igual, algo vas a cobrar siempre. Entonces eso sí se toma como la base de cálculo y está bien. Al fin de su libertad de indemnización y o el pago de la suma que libremente se pacta entre las partes para el supuesto de desvinculación por voluntad concurrente, conforme al artículo 241 de la ley, los empleadores podrán optar por establecer un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará siempre a cargo del empleador, en integración o no con los fondos de asistencia laboral. Listo. Bueno, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Se da la posibilidad a la empresa de crear un fondo específico para este tipo de contingencias. Por ejemplo, me hacen un juicio laboral y lo pierdo. O tengo que indemnizar a un trabajador. Bueno, yo ya creé un fondo de modo tal que a mí me da previsibilidad a la hora de echarlo y decís, ¿sabes qué? Sí, toma, te pago tu indemnización, te la cobras de acá. No tengo que... soy una pyme, ¿no? Yo creo que esto va más enfocado a las pymes. Pymes. Soy una pyme y no voy a tener que hacer malabares para poder pagarle al tipo. Yo voy a tener creado un fondo sostenido en el tiempo que me va a permitir a mí pagarle cuando sea necesario en caso de despido. El empleado sigue siendo igual, entonces se va a pagar la indemnización, No, sí, tipo cobra igual. pero es como una solución para el empleador. Exactamente, Ok. le da mucha fiabilidad al sistema. La indemnización prevista en este artículo además será la única reparación procedente frente a la extinción sin causa del contrato de trabajo. Solamente se va a tomar como indemnización a la que está prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Se acabaron las multas de la Ley del Empleo, que te duplicaban los montos indemnizatorios. Ok. Literalmente te los duplicaban. Chau, la industria del juicio. Sí, se acaba la industria La del industria del juicio. juicio laboral. Es literalmente así. Así que la única indemnización que vale esta, 245 Ley de Contrato de Trabajo, nada más.
Se acabó. No hay más ley, no hay más aplicación de la ley del empleo, no hay más leyes especiales, no hay doble indemnización por pandemia, nada. Fin. Se acabó. Entonces, su percepción, no importa la extinción definitiva de cualquier reclamo judicial o extrajudicial vinculado al despido, incluidos los de naturaleza civil, contractual o extracontractual, no pudiendo promoverse acciones por fuera del régimen especial establecido por la ley. ¿Qué pasaba antes? Tenías la posibilidad de ir al foro laboral o el foro civil, como les contaba antes, porque tenías la posibilidad de reclamar montos indemnizatorios que eran propios de derecho civil, daños y perjuicios, daño moral, lucro cesante, etcétera. Bueno, acá te dice que nada que tenga que ver con los rubros civiles se pueden reclamar en el marco de una indemnización por despido. Se acabó. Ok. Chau. Se acabó. Chau industria. Actualización de los créditos laborales por depreciación monetaria, artículo 276. Esto es espectacular, porque viene a clarificar un poco lo que les contaba ayer con los juicios con sentencias estratosféricas también. No se establecía límite alguno a la hora de aplicar criterios de actualización por depreciación monetaria. Entonces, eso hacía que los jueces tuvieran amplia discrecionalidad, generando montos finales impagables, los que les conté acá varias veces, ¿no? Demandas que se iniciaban por 2 millones, 3 millones de pesos, terminaban pagando 200. Era una cosa inexplicable. Se limita el cálculo de actualización al IPC del INDEC con más una tasa de 3% anual desde la fecha de mora. Es decir, ¿cuál es la tasa de actualización? El IPC del INDEC. Ok, pon el año que viene, que la inflación proyectada, más o menos, ponele que sea 10%. Sí. O sea, si hacen un juicio ahora en diciembre y llega a diciembre del año que viene, va a ser 13%. Punto. Exactamente, que es el 10 de inflación más el 3% de interés anual. Ok. Que lo fija específicamente la ley. Se agrega un artículo, además, que en el proyecto no está numerado, eso lo van a tener que arreglar, lo avisé ayer, que establece que en los juicios, escuchate esto es espectacular y con esto se puede llegar a más quilombo y va a ser muy divertido verlo. Que establece que en los juicios en trámite y pendientes de sentencia definitiva, o sea, los juicios que hoy están abiertos, la tasa de actualización a aplicar será la que contempla el artículo 768 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Cuál es? No sé cuál es. 1. La que acuerdan las partes, o sea que las partes van a poder acordar de manera libre cuál es la tasa de cálculo de interés que pueden aplicar. Digo, che, mira, escúchame, la verdad que la inflación este año fue un pijazo, 30 es un montón, ¿te va a 20? Sí, dame 20, todo bien. Se va a poder hacer. No va a poder ningún juez meterse en esa relación. La B, por lo que dispongan leyes especiales, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo es una ley especial y si te dice específicamente cuál es la base de cálculo, lo que hablábamos recién, es lo que se tiene que aplicar. Y el punto C, en subsidio por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central. A su vez, la tasa no podrá superar al IPC del INDEC. Ninguna tasa que vos elijas va a poder superar al IPC. Ok. Ni tampoco va a poder ser inferior al 67% del cálculo obtenido para aplicarlo. Ok. Se prohíben por ley los intereses de intereses, que esto es lo que te aplica hoy la Cámara Nacional de Trabajo y por eso se te va el número a estratosfera, y les ordena a los jueces cumplir con lo establecido en esta norma. Estamos hablando, insisto, juicios activos, juicios hoy abiertos sin sentencia definitiva. Se podrá pagar la sentencia indemnizatoria en hasta 12 cuotas. En hasta 12 cuotas, iguales, mensuales y consecutivas, ajustadas por IPC también, y la costa de juicio no van a poder superar el 25% de monto indemnizatorio. Es decir, la que se llevan todos los que intervinieron en el proceso no va a poder superar nunca el 25%. Hoy lo que pasaba era que todos cobraban en base al monto que sacaban. Entonces, al perito le interesaba inflar el número, al abogado le interesaba inflar el número, a todo el mundo le interesaba inflar el número, porque exactamente, todos cobraban más. Bueno, hoy hay un tope. 25. Clarísimo, Doc. Y después el último punto, si se quiere. Sí. Si querés lo dejamos para después. No, queda el último punto. Antes del último punto quiero presentar a nuestro invitado, el diputado nacional Santurio. Está con nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo andás, querido? Feliz día a los hinchas de Boca. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andás, amigo? ¿Bien? Feliz día. Muy bien, por suerte. Estábamos hablando del Día de la Independencia de Bolivia. Es malo, ¿eh? El día de hoy, por es eso malo, es malo. se conmemora también el día de... Insiste. ¿Todo bien, Santi? Muy bien, Sí, por suerte. bueno, me alegro mucho. Para quienes no lo sepan y no lo conozcan, Santiago Santurio, diputado nacional de la Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, y uno de quienes tendrán que debatir en el recinto y votar todas las cantidades de cosas que está mandando el gobierno al Congreso, ¿no? Para este verano. Está divertido, la verdad. Ahora empezamos a avanzar nosotros, dejamos de defender para atacar.
Bueno, está bien la lógica, está bien la lógica. Contame cómo viene ahora el Doc que estaba acá trayéndonos un poco de desarrollos respecto a los puntos más importantes de esta reforma laboral que ya el gobierno ya mandó al Congreso. ¿Cómo es el proceso? Te quiero preguntar a vos, además de cómo ves el proyecto y demás. Ahora el Doc también tiene que desarrollar el último punto. Pero además de eso te quiero preguntar, ¿cómo es el proceso que les llega a ustedes, el proyecto? ¿Qué les llega? ¿Un mensaje digamos, por el sistema electrónico, digamos, de mensajería del Estado? ¿Cómo les llega a ustedes el proyecto por el cual se ponen a estudiar? Vos tenés básicamente dos formas de presentar un proyecto. Tenés más, pero para hacerlo sencillo, una es que manda el Poder Ejecutivo directamente, que el Poder Ejecutivo manda un proyecto al Congreso, a veces lo manda a diputados y a veces al Senado. Por ejemplo, el presupuesto tiene que entrar por la Cámara de Diputados para empezar el tratamiento. Okay. La reforma laboral, por ejemplo, entró por el Senado. O sea, primero lo va a tratar el Senado y después lo tratamos en diputados, que eso se llega con un mensaje, digamos, está todo el articulado y los fundamentos del proyecto. Okay. Y a partir de ahí nos sentamos y nos ponemos a leer todo lo que manden. Ok, perfecto, perfecto. Doc, ¿querés desarrollar el último punto de la reforma? Sí, que es el Fondo de Asistencia Laboral. Esto es bastante interesante. Que se crea o FAL, como se lo llama, implica que el empleado... Me encanta el nombre, ¿eh? Sí, ¿el FAL? Sí, FAL. Yo creo ¿Crearon el FAL? Yo creo que hubo algo ahí, lo cual banco. Lo cual implica que el empleador podrá aportar un 3% mensual sobre la base salarial que se financian con una baja de 3 puntos en su contribución al SIPA. Es decir, le sacan 3 puntos de lo que tienen que pagar por el SIPA en materia tributaria. Y ese 3% va a lo que es el Fondo de Asistencia Laboral. Ok, ¿y este fondo para qué es? Bueno, cuando las condiciones económico-financieras de los citados fondos lo permiten y se encuentre garantizada la cobertura mínima que se establezca en la reglamentación, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, en forma conjunta con el Ministerio de Economía, van a poder autorizar la ampliación de las indemnizaciones laborales que pueden ser cubiertas por los fondos. La idea es que estos fondos funcionan como una especie de seguro. Okay. Cualquier quilombo empresarial que tenga yo, fondos fiscalizados además por Capital Humano y el MECON. O sea, a favor del empleado. Exactamente. Voy a poder cobrar. Yo como empleado tengo un quilombo, voy a poder cobrar. Pero además, yo como empresa, como ya tengo que pagarlo, ya tengo un fondo creado, a mí me funciona como un seguro. Tengo un quilombo, se lo cobra el seguro. ¿Entendés? Opera con una lógica bastante similar. Me gusta, y se llama FAL. Y se llama FAL. No, eso es cine, eso es cine. Entonces, esa medida le permite a las empresas costear mejor y de forma organizada los periodos de crisis y o estrés financiero. Qué sé yo, caídas en las ventas, bueno, eso se puede surfear. Si yo tengo que despedir gente y le tengo que pagar indemnización, bueno, va a tener ese fondo para poder cobrarse. Si tengo juicios estrafalarios, bueno, también va a poder cobrarse de ahí. Digo, son cosas que mejoran mucho lo de que es la dinámica de la empresa. Y esto se puede ir tanto grandes empresas como pymes. Entonces, da una amplitud bastante interesante. Perfecto. Y finalmente, como otras... ¿Qué más? Sí, ¿Qué más? otras reformas muy importantes. A ver, ¿hay más reformas? A ver, ¿cuál quedaron? Con esto van a tener que laburar ustedes, porque es de todo, cambia todo. Hay de todo. Es espectacular. Lo disfruta, el mandarte a laburar lo disfruta, te aviso. No, yo también, No, yo ya estaba aburrido. Era igual que vos. Aparte, ahora estamos con tema educativo, laboral, presupuestario, tributario. Es lo que vinimos a hacer. Volvió el cine, digamos. Volvió el cine. Excelente. Qué importante sería lanzar el año que viene ya con esto aprobado. Tipo para febrero, marzo. Hay un alto grado de probabilidad. Y estamos encaminados a eso. Aparte, hay muchas lógicas. Perdón, te interrumpo un segundo, pero sí. Que hoy venía pensando lo que era la ley de alquileres, que era una dinámica muy parecida, que en teoría para favorecer a los inquilinos hizo la ley de alquileres, que terminó perjudicando a los inquilinos y a los propietarios. Tal cual. El sistema laboral actual perjudica a las empresas y a los trabajadores. Cuando vos tenés la mitad de los trabajadores en el sistema informal, o sea, fuera del sistema, son los principales perjudicados. Claro. No es que los estuviste protegiendo, los estuviste desprotegiendo y a los únicos que este sistema les servía eran los sindicarcas. Sí. Y digo sindicarcas a propósito porque yo no estoy en contra del sindicalismo, de la asociación libre de los trabajadores. Ahora, cuando hay un sistema a costas del Estado, a costa de beneficio del Ministerio del Trabajo, monopólico totalmente, que extorsiona a los trabajadores porque les dan menos libertad para ellos, digamos, coordinar cómo quiere ser su relación laboral, al único que termina beneficiando es el sindicalista. Tal cual.
Entonces, ese es el Y es principal problema. una caja gigante de la política. Obvio, fíjense que todavía no había salido la reforma. Solamente dijimos, vamos a hacer un sistema de modernización laboral. Y ya estaban en contra. Sí, Ya automáticamente. estaban en contra. Salieron a hacer un paro preventivo. Sí, también. Claro. O sea, no sé qué es, pero me opongo cuando encima todos en la Argentina, pero hasta, cuando digo todos es, hasta Cristina Kirchner hablaba de que hay que hablar de modernización laboral, una de las primeras cartas impresentables. Claro, que ni ya no vale ellos la siguen pena su leer. propia línea. No No. saben ni qué decir, pero bueno, eso porque todo este sistema antes no perjudicaba a todos los argentinos, perjudicaba a la gran mayoría, pero era una porción chiquitita, que eran kirchneristas, sindigarcas, empresarios, esto y lo otro, que estaban beneficiados, la pasaron Ok. muy bien durante todo este tiempo. Sí, señor. Sindigarcas es un gran término. Es un gran término, sí, Sí. sí, sí, banco. Bueno, redondeando, Sí. otros cambios importantes. Dale. Juicios laborales, lo que cobran los peritos ya no va a ser proporcional el juicio, es lo que les contaba recién. ¿Cómo se termina la industria del juicio? Sí, sí, Menos sí, eso mal. se termina acá. Chao. Después, Afuera los chantas y afuera todo tipo de chantas. Exactamente. Desde el laboral hasta el lavado. adiós Carancho. Sí, adiós Carancho. Porque ya ni siquiera hay un incentivo económico para hacerlo. No, ¿De qué encima van a el loco los laburar? odia a los caranchos. Sí. Los No odia, puedo ni los ver, detesta. no puedo ¿De ni qué ver van a si- laburar? Los metería presos por decreto yo. Literalmente, pero por decreto. Saco Interesante propuesta, un Douglas. DNU los meto preso. Declaro el estado de sitio antes para que no me hagan quilombo. Bueno, después, tema discapacidades, un tema bastante álgido también, que siempre termina en juicio. ¿Qué es discapacidad? ¿Qué no? Mirá, escuchame, me duele la uña del dedo gordo del pie, estoy discapacitado. Venía de empresa y decía, no, flaco, pero vos estás discapacitado. No, No, sí, maestro. me duele mucho, y te traigo un certificado médico. No se ponían de acuerdo, juicio, ganaba el empleado. Siempre. Bueno, eso cambia también, ahora se van a regir básicamente por un baremo específico que va a estar delimitado por criterios médicos, no Ok. va a estar delimitado por un juez delirante, sacándole margen de duda a la cuestión, qué es discapacidad y qué no. Fin. Después, esto es muy interesante también, el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. ¿Qué pasaba? Que una vez que vencían los convenios colectivos de trabajo, seguían corriendo, seguían teniendo vigencia más allá de que después no se hayan renovado o no se hayan puesto de acuerdo entre las empresas y los sindicatos para actualizarlo. Bueno, ahora, vencido el plazo que te dice el convenio colectivo de trabajo, deja de valer. O sea, arreglalo antes o no vale más. Ok. Lo cual es bastante interesante en lo que hace a las cláusulas obligacionales, ¿no? Que van a tener que ser renegociadas, lógicamente, una vez vencido el convenio colectivo. Después, las empresas dejarán de ser agentes de retención obligados de estas cláusulas obligacionales que te decían los convenios colectivos de trabajo, bastante interesante también. También los aportes a las cámaras de trabajo no van a ser más obligatorios en ningún contexto, o sea que las empresas no tienen que pagarle un monto a la cámara de la empresa, de la industria, de la zaraza. ¿Entendés? Esos aportes ya no son obligatorios. ¿Cuánta gente dolida va a quedar con eso? Y sí. Sí. Y las cámaras empresarias van a estar con un palo metido donde ya sabes. Bueno, es una piña muy interesante. Es una Perfecto. piña muy interesante. Insisto, cámaras empresarias, para los que dicen que... Sí. ¿Me entendés? Después, se definen los servicios esenciales. Esto es espectacular. Se definen específicamente... ¿Qué son los servicios esenciales? Exactamente. No, ¿cómo se regulan los servicios esenciales? No, ¿cuáles son? No, ¿y cuáles son también? Ah, ¿sí? Sí. Y te dice que además, en ningún caso se va a poder negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio. Ok, ¿cuáles son esenciales? Bueno, servicios sanitarios y hospitalarios, como el transporte, distribución de medicamentos, insumos, etcétera. Servicios farmacéuticos. La producción, transporte, distribución y comercialización de agua potable, gas, petróleo y otros combustibles y energía eléctrica. Servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitares. Aeronáutica comercial y de control del tráfico aéreo y portuario, incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiva, desestive, remolque de buques y todos los servicios portuarios. Servicios aduaneros y migratorios y demás vinculados al comercio exterior. Mucho Uy, foco en el lo comercio van a exterior también. Sí. El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario, secundario y así como la educación especial también. Transporte marítimo y fluvial de personas, mercaderías, cargas, servicios conexos y operaciones costa afuera a través de distintos medios que se utilicen para tal fin. Bueno, viste, mucho cuidado en lo que es la exportación El último. de bienes. El servicio de recolección de residuos. No sé. Hay uno que va a llorar ahí. Yo creo que lo pusieron específicamente para que salga a llorar. Sí, ¿no? Así, banco. Y después se crea otra categoría que es de importancia trascendental, Ok. que no llega a ser esencial,
pero de todas maneras van a tener que garantizar una cobertura mínima, que son bastantes también, qué sé yo, producción de medicamentos, insumos, transporte terrestre y subterráneo, radio y TV, actividades industriales continuas, industria alimenticia, producción y distribución de materiales para actividades estratégicas, servicios bancarios, financieros, hoteleros, gastronómicos, comercio electrónico y la producción de bienes y servicios para exportación. También se tipifican específicamente las prácticas desleales de los sindicatos, como bloqueos, daños, amenazas, algo que muchas veces también en juicio y no se sabía muy bien cómo encarar desde el punto de vista legal. Bueno, ahora va a estar específicamente tipificado con sanciones reales para los sindicatos que tomen estas medidas, incluida la sanción de la pérdida de la personería gremial. Te pueden sacar la personería gremial si vos bloqueas una empresa. Esto es cine. ¿Qué opina de esto, Santurio? No, se acabó la joda. Se acabó la joda, se acabó la joda. Hacían Hacían lo que se les cantaba, extorsionaban y ahora no. O sea, lo que estamos leyendo y lo que está en la ley es un país normal. No es que estamos haciendo No está inventando nada. No estamos inventando nada. Funciona cualquier país. Que pueda funcionar el comercio exterior, que funcione el sistema sanitario, que funcione el sistema educativo. Nosotros tuvimos una discusión muy grande de servicio esencial que se trató en diputados y no se trató en el Senado, que todos se llenan la boca diciendo que a nosotros no nos preocupa la educación y nosotros queremos justamente que sea un servicio esencial para que no se interrumpan las clases, y ellos se oponían. Cuando estamos diciendo, si es importante, es esencial, si es esencial, hay que darlo. Es que parece que se intentan autoconvencer por la reiteración de una afirmación falsa. O sea, los tipos te dicen, no, a vos no te importa la educación. No, pero mira, estamos trabajando esto y esto. No te importa la educación. Y lo repiten 30 veces durante 2 años seguidos, 30 veces por día durante 2 años seguidos, y es como que se autoconvencen. Es como que decir, pero no les importa la educación. Pero maestro, te mostraron durante 2 años que están haciendo cosas por la educación para cuidar al que tiene que ser educado. Es más, hicieron un ministerio para eso. Claro, bueno. Que es el capital humano. Y los tipos te dicen, no, pero si yo entiendo que a ustedes no les importa la educación, pero es por autoconvencimiento de repetir lo mismo durante tantas veces. Lo terminan instalando, y muchos se lo creen. Claro. O sea, ese tipo de... Sí, lo que pasa es que vos pensás que lo que estamos discutiendo con servicios esenciales es garantizar que los chicos puedan ir al colegio. Es justamente eso, garantizar que el chico ese día se eduque y que eso sea una prioridad para toda la Argentina. Entonces, yo entiendo que vos podés tener tu derecho a protesta, pero el derecho a protesta no puede estar por encima del derecho a la educación que tienen los más chicos. Claro. O sea, no resiste debate y discusión. Es algo obvio, evidente, pero bueno, se oponen a cualquier cosa y por un lado se oponen al Servicio Esencial de la Educación y después te dicen que nosotros somos los insensibles, que no tenemos empatía, que no nos preocupamos por los más vulnerables. Porque también otra realidad, esto a los que más benefician son justamente a los que van a la escuela pública. Porque son las escuelas que cierran. Claro, exactamente. Cuando hay paro, los principales afectados no son los que van a la escuela privada, son los de la escuela pública. Los más vulnerables, los que quieren salir de la situación que están o mejorar su situación de vida, que tienen más dificultades, son los principales beneficiados y los principales perjudicados de estas prácticas extorsivas de los sindicatos de la educación. Sí. Y finalmente 2 puntos muy interesantes. Dale, los últimos 2, que son literalmente los últimos 2 del listado. Y va a generar quilombo en el sindicalismo y me encanta. Número 1, se cambia el orden de prelación de la aplicación de los convenios colectivos. Se van a priorizar los locales por sobre los nacionales. ¿Qué pasaba hoy? Un gordo de 300 kilos en Cava, sentado en Tabac, te firmaba un convenio colectivo y eso se lo tenía que fumar el que trabajaba, ponerle, qué sé yo, en Oranza Alta. ¿Entendés? Bueno, hoy los convenios colectivos que van a tener prioridad por sobre los nacionales son los locales. Si vos en la empresa firmaste un convenio colectivo, va a tener eso un valor primordial. Principio de subsidiariedad. Claro. Básico. Es primordial por encima de lo que haya arreglado un gordo en Recoleta. Perfecto. Y lo cual tiene sentido porque está mucho más focalizado a cuáles son los problemas específicos más de cada federal, lugar. Me gusta. Exactamente, mucho más federal. Y el último, se va a facilitar la constitución de sindicalistas, de sindicatos de empresas. ¿Qué significa esto? Que la representación sindical va a estar un poco más cerca del trabajador y más alejada de los centros del poder central. ¿Esto qué significa? Que los pequeños sindicatos de empresas se le van a poder parar de mano a la CGT, si quieren, ¿entendés? Y le van a poder disputar poder local. Entonces, Moyano, desde Recoleta, desde su mansión, no va a poder digitar lo que pasa en los pueblitos del interior. Y se va a armar un quilombo, y me encanta.
Se van a matar entre Me ellos. encanta. Esto es lo que vos te referías con que los sindicatos se van a matar entre ellos. Con eso. Exactamente. El sindicalismo va a empezar a tener fracturas internas y pujas de poder que van a estar mucho más focalizadas, van a ser mucho más locales y el poder central no va a poder hacer absolutamente nada al Claro. respecto. Lo cual va a ser... Y lo hace un actor menos relevante a nivel nacional, además. Exactamente. Pierde mucho peso a nivel nacional. Y en consecuencia, Lo esteriliza sí. o le corta los huevos. O lo adelgaza. Depende del caso. Ah, claro, tipo un Ozempic para los gordos Sí, sindicalistas. sí, sí, exactamente. Ahora van a ser flacos y Los van a gordos perder de el la poder. CGT va a estar un poco Es como desnutridos. unos- Ya no Claro. van a ser los gordos. Claro, ya no van a ser los gordos de la CGT, van a perder la magia. El flaco Moyano va a ser. Van a hacer CrossFit. Pero bueno, como verán, es un paquete muy, muy, muy grande. Muy grande, son muchos los cambios. Y realmente, yo sé que no soy quizás el tipo más imparcial. Pará. Pero- ¿Cómo que vos ¿En no sos serio? imparcial? Quizás no ¿Vos soy- no sos objetivo e imparcial, acaso? Quizás no soy el más imparcial por mi clara afinidad con el gobierno, pero si tengo que ser 100% objetivo, no veo un solo cambio malo. Es todo para mejor. Todo para Es adelante. literalmente todo para mejor. Sí creo que va a generar un quilombo, una disputa, esta limitación que quieren poner a los juicios que están en trámite. Yo creo que ahí va a haber una pelea interesante con el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial extorsiona con eso. y Perdón, no lo digo yo. Se van a poner. Es que el Poder Judicial Se van a poner. negocia con la política con eso. Y hay mucho de El eso. Poder Judicial te dice: ok, no me estás dando el presupuesto para el Poder Judicial, no me estás dando la plata que necesito para esta infraestructura, no me estás dando este juez que yo te quiero poner en esta terna. Ok, te largo 10.000 juicios laborales mañana. Explota la economía. O empresas que se van a es un complicarse y quilombo. demás. O Es sea, un quilombo, con eso sí, es los un tipos quilombo. negocian, olvídate. O sea, no tengo dudas de eso. No, y además que, a ver, también puede llegar a una pelea interna dentro de lo que es el Poder Judicial. Porque yo estoy seguro que la Cámara Nacional de Trabajo va a putear en arameo por este cambio. Ahora, yo no estoy tan seguro de que la Corte no acompañe. Ok. ¿Me entendés? Entonces ahí va a haber una disputa dentro del propio Poder Judicial. Porque Mirá. para mí, la Corte termina avalando. Ok. Porque veo están queriendo impulsar cambios. De hecho, lo estás viendo a Lorenzetti por todos lados. Digo, están queriendo hacer algunas cosas. Pero probablemente la Cámara se le pague de manos, va a ser una pelea para ver con Pochoclo. Contame